El robot al que le gustaba contar trolas. Érase una vez un rey valeroso, inteligente y bendecido por una buena fortuna. Tal como era de esperar, terminó uniendo todos los territorios del mundo e incluso hizo planes para conquistar el sol. Y lo más extraordinario era que todo lo anterior lo logró sin mentir ni una vez. La gente lo amaba y deseaba emular su ejemplo. Dicho con otras palabras, nunca en la historia del universo se había dado un reinado tan limpio y magnánimo como el suyo. Por desgracia, el rey tenía un hijo que disfrutaba mintiendo. Desde niño, el príncipe exageraba y fanfarroneaba, y sus trolas tremendas y descaradas hacían ruborizar de vergüenza a sus padres. A los cortesanos y damas de honor les hacían tanta gracia que se morían de ganas de revolcarse por el suelo partidos de risa. Pero la etiqueta de la corte los obligaba a contenerse, con lo que todos terminaban con dolor de estómago. De manera inevitable, sus pintorescas historias se difundieron por el reino. Al principio, el vulgo trató de guardar silencio por educación, pero la barriga terminó por dolerles, tanto que acabaron riendo a mandíbula batiente. Todos estuvieron de acuerdo en que hacía siglos que no oían historias tan fantásticas. El muchacho siempre decía: «No he dicho una mentirijilla en toda mi vida, lo comprobaréis cuando muráis». El rey reunió a los doctores más cualificados, a los filósofos más sabios, a los sacerdotes más reputados y a los músicos más elegantes, y les encargó que sanasen, ilustrasen, remidiesen y reformasen al golfillo. Todos estos esfuerzos fueron en vano. El príncipe era el único heredero del rey. Solo un reino de mentiras merecía como soberano a un fanfarrón así. Este pensamiento impedía al rey conciliar el sueño por las noches. A la larga, el soberano terminó postrado en cama por la preocupación. Se decía que el pobre muchacho no tuvo ninguna salida escandalosa mientras el rey yacía agonizante, sino que miró al anciano y declaró con ternura: «Mi querido padre, no te preocupes, yo conquistaré en tu nombre algo todavía más formidable que el sol». De modo que el rey de las trolas subió al trono y el pueblo se sumió en la depravación. Si bien es cierto que el reino no se desmoronó, el clima de orden y confianza imperante sí que se vio viciado por una nueva sensación de disipación. Cual serpiente saliendo de su letargo tras un largo invierno, reaparecieron impostores, estafadores, pícaros y delincuentes, ausentes del reino desde hace largo tiempo atrás. La gente honrada ya no pudo dormir tranquila por las noches. Por fortuna, el antiguo rey había establecido unos cimientos sólidos y los fieles ministros continuaron haciendo todo lo que estaba en sus manos para ayudar al nuevo soberano. A pesar de los cambios, el rey de las trolas se las apañó para reinar en paz durante largos años. Aunque ya no imperaba la misma estabilidad de antaño, el reino tampoco se hundió. El joven rey continuó contando historias alocadas e increíbles día tras día. Tras más de una década así, incluso aquellos que lo despreciaban tuvieron que admirar su coherencia. Pasó a ser que el rey era el más grande cuentista del mundo. Con el transcurrir del tiempo, el rey fue acercándose paulatinamente a la sabiduría. Tampoco hay que exagerar, su progreso fue de alrededor de 1 centímetro, y empezó a preocuparse por la opinión de la gente. «Esto es inaceptable», se dijo tras mucho pensar. «No puedo irme a la tumba con esta reputación». El monarca decidió que la solución era encontrar a alguien todavía más mentiroso que él. Del segundo de una categoría nunca se acuerda nadie. El antiguo rey había construido un ejército de robots. Estos soldados mecánicos, audaces y de fiar, habían prestado un gran servicio al trono y habían jurado lealtad perpetua a todos los futuros reyes. Tras un cuidadoso proceso de selección por parte de los científicos, un soldado robot concreto fue llevado a palacio. «Escucha con atención», le ordenó el rey. El robot se esforzó por captar hasta el último rumor y zumbido que flotaba por el aire, pero fue incapaz de descifrar información útil alguna. «El silencio es aterrador, ¿verdad?». El rey sacudió la cabeza en un gesto de impotencia. «Me atrevo a asegurar que ahora mismo todos los oídos del planeta estarán atentos, a la espera de que los divierta con alguna patraña. Me juego lo que quieras a que mis cuentos han sido tan efectivos curando indigestiones que cada año se consumen 10,000 sacos extra de arroz. Ay, ¿qué sentido tiene una vida como la mía? Nadie me toma en serio.
Preferiría charlar sobre la historia de las manchas de óxido de tu torso, mi muy distinguido montón de chatarra. A vuestro servicio, Majestad, dijo el robot saludándolo marcialmente. Yo no nací así. Me acuerdo de que un día fui a los jardines reales para jugar y escarbar bajo el árbol ancestral en busca de hormigas. Cavé más y más profundamente hasta que caí en un foso sin fondo, que resultó ser un auténtico agujero negro. El agujero negro estaba lleno de secretos, más de 5 moles de secretos, recopilados por miembros de 9 billones de especies desperdigadas por 1 millón de galaxias, secretos que los narradores se sentían a un tiempo impedidos y con miedo a compartir. ¡Wow! Fue toda una experiencia. Salí trepando, deseoso de debatir en serio esos secretos. Pero todo el mundo trató mis historias como si fueran invenciones, y una vez más la gente hubo decidido que eso era lo que eran. Fue ya por completo imposible convencer a nadie de lo contrario. En cualquier caso, te necesito por lo siguiente. Quiero que te despojes de la honestidad que te inculcó mi padre. Quiero que mientas con descaro, que exageres con desvergüenza, que construyas castillos en el aire sin remordimiento alguno. Debes convertirte en el contador de los mayores cuentos de viejas jamás contadas. Es un maestro de las trolas, como jamás se haya visto. Así es como yo me salvaré y como tú alcanzarás la plena libertad. Y así fue como al robot le fue encomendada su misión. El arte de la fabulación no era una técnica que pudiera ser enseñada en un aula, y el soldado mecánico tuvo que lanzarse al mundo en búsqueda de conocimiento. Abandonó el palacio y vagó por la tierra, recopilando sabiduría, ganando experiencia, implicándose en toda una variedad de actos absurdos, cultivando su alma en compañía de las almas delirantes, alimentándose de desvaríos enfermizos de lunáticos, aprendiendo a contar mentiras inverosímiles, diseminando las semillas del caos, hasta que él también adquirió una cierta mala fama. Un día, el robot iba caminando solo por un sendero en mitad del campo, cuando de improviso el cielo se tornó oscuro, y una tormenta eléctrica lo llevó a guarecer en un destartalado refugio. En la angosta y lóbrega cabaña de piedra, 3 hombres bebían alrededor de una estufa pequeña. En un rincón dormía otro borracho, con el pálido rostro oculto tras la capucha de una capa negra llena de agujeros. Los compañeros de Kurda acogieron con agrado al recién llegado y se hicieron a un lado para dejar hueco al robot junto a la estufa. Tras servirle una taza de un fuerte licor, retomaron la conversación. Ustedes dos han corrido aventuras emocionantes sin duda, dijo un hombre alto y esbelto de ojos semejantes a los de un águila. Sin embargo, tengo que decir que la muerte es el oponente más aterrador de todos. Los otros asintieron con la cabeza. Yo he tenido múltiples encontronazos con ella, pero siempre me las he arreglado para escapar. Como pintor, soy conocido por mis deslumbrantes e intrincadas representaciones de ciudades imaginarias. En todas esas ocasiones, la muerte se sintió fascinada por mis cuadros. Se adentró en una escena, paseó por las calles y avenidas, atravesó plazas y callejones, se codió con habitantes de rostro borroso, antes de darse cuenta que de mis laberintos cuidadosamente diseñados eran una trampa, y de que estaba subiendo y bajando sin rumbo fijo por escaleras infinitas cuyo extremo superior se retorcía sobre sí mismo para unirse al inferior. Como a la muerte no le faltaba sentido del humor, toleró mis pequeñas bromas. Su sentido del deber también es digno de admiración. Al ser la criatura más poderosa del mundo, a la larga encontró la salida de los laberintos, pero esa demora me proporcionó el tiempo necesario para huir. Así es como he logrado esquivar todas las invitaciones de la muerte. Empuñó un pincel y dijo: «Brindemos por él». Todos levantaron su taza y brindaron por el pincel. Incluso el borracho de la capa negra que dormía en el rincón roncó más fuerte a modo de homenaje. El hombre que tenía una pipa en la boca fue el siguiente en hablar. «Yo he tenido la fortuna de contemplar algunos de tus cuadros. Son auténticamente admirables por su gusto exquisito y ejecución rigurosa. Yo, en cambio, no me tomo nada en serio a mí mismo. Es cierto que la gente dice de mí que soy escritor, que esta consideración me ha proporcionado abundantes beneficios y honores, pero jamás he pensado que nada de lo que he escrito sea de valor alguno. Sin ánimo de ofender, siempre he sido de la opinión de que el propio universo carece de valor. Nosotros mismos somos insignificantes
y todas nuestras acciones no son más que meros absurdos. El arte no es diferente. En lugar de volcarme como tú en tratar de alcanzar la excelencia, al no valorar lo que hago, estoy más interesado en la mera velocidad. Cuando escribo, las palabras se limitan a brotar profusamente de mi interior, una buena metáfora de la desmedida avalancha de tiempo que conforma nuestra vida sin sentido. No obstante, los hay que alaban por considerarme toda una lumbrera. Tiene gracia, ¿verdad? En la carrera contra la muerte, creo que la velocidad triunfa frente a cualquier otro factor. Todo lo que se dice sobre la profunda conexión que se establece entre el autor y el lector no son más que tonterías. El único objetivo de mi escritura es no perder el paso. El hombre de la pipa sacó un grueso libro de tapadura hermosamente encuadernado y continuó hablando. Este objeto es tan duro y fuerte como el mármol, y lo utilizo, junto a otros volúmenes como él, para construir una escalera hacia el cielo. A medida que voy terminando los libros, los coloco en lo alto, y de este modo voy añadiendo peldaños. Yo voy construyendo según subo, y la muerte siempre viene pisándome los talones. Como bien saben, ese anciano caballero lleva siglos corriendo de aquí para allá, y sus piernas crujen y no son tan ágiles como antes. Subir una escalera de caracol no le resultó precisamente pan comido. Mientras la mano con la que empuñó la pluma se mueve más deprisa que sus piernas, puedo mantener a raya a la muerte. No se requiere demasiada inteligencia. ¿Entonces piensas conseguir construyendo tu escalera hasta llegar a la puerta del creador?, preguntó el pintor. Si esa puerta realmente existe, me encantaría abrirla de una patada para ver qué hay detrás. El escritor se rió, y todos entrechocaron las tazas y las apuraron. Por la ventana entraron grandes gotas de lluvia arrastradas por una repentina ráfaga de viento. El borracho del rincón se dio media vuelta y se arrebujó mejor la capa. El tercer hombre en hablar era regordete y barbilampiño. Años de abundante bebida habían hinchado su estómago hasta asemejarlo a una almohada con demasiado relleno. Aunque su sistema no es malo, me atrevo a decir que mi proceder ante la muerte es más cabal. A la vista de que todo carece de sentido, he decidido no hacer nada salvo beber. Toda mi considerable herencia ha sido transmutada en meados mientras me dedicaba a buscar las mejores añadas del mundo. No puedo afirmar con seguridad que exista una puerta detrás de la cual se encuentre el Creador, pero puedo garantizar que el paraíso sí tiene una entrada en este mundo sublunar. Alzó su taza y está aquí mismo. Cuando la muerte viene a por mí, nunca doy muestras de horror ni de inquietud. En lugar de eso, le invito a tomar un trago y vino a mi sitia. Y no existe un vínculo más fuerte entre dos seres que el que se establece entre compañeros de curda. A pesar de todo su poder, no puede igualar 1000 años de práctica, y unos tragos más tarde yace sobre la mesa roncando. Para cuando despierta, ya hace un buen rato que me he largado. ¿Qué les parece, amigos? ¿No es mi sistema para escapar mucho más sencillo y su ejecución más grata? ¿Nunca aprende la lección?, inquirió el pintor. Luego tomó un sorbo y saboreó el vino. Jamás ha rechazado mi ofrecimiento. A veces tengo la sospecha de que sus visitas no se corresponden con el momento en el que se supone debo morir, sino que lo único que pasa es que se le antoja un poco de mi excelente vino. Supongo que a beber no te gana nadie en el mundo. De no ser así, tu estrategia es demasiado arriesgada, señaló el escritor apurando su taza. No es algo que me preocupe. Si estoy borracho, ¿qué más me va a dar que se me lleve?, dijo el experto bebedor, procediendo a rellenar las tazas de todos con una calabaza de peregrino. Honorabilísimos caballeros, jamás había oído relatos tan asombrosos, intervino el soldado robot, que había estado escuchando en silencio todo este tiempo. Era su turno de contar una historia. Sin embargo, permítanme hacer una observación. Aunque cada uno posee una habilidad excepcional que les ha permitido burlar hasta el momento a la criatura más poderosa del universo, creo que a los tres les sigue moviendo el miedo. Están obsesionados con cómo vencer a la muerte en su próximo enfrentamiento, lo cual significa que nunca pueden relajarse plenamente, y esa no es la verdadera libertad. Los otros siempre se han tenido a sí mismos en muy alta estima. Se limitaron a sonreír con educación, aunque ahora reinaba cierta frialdad en el ambiente. La tormenta al otro lado de la ventana había amainado,
hasta quedar reducido a una llovizna, e incluso los ronquidos del borracho se habían amortiguado. El robot continuó hablando. Cada vez que la muerte me invita, yo acudo a la cita de buen grado. Así es. Lo que estoy diciendo es que el miedo a la muerte está por completo de más. La muerte tan solo desea llevarnos a otro país, donde el paisaje también es hermoso a su modo. Los vivos creen que de allí es imposible regresar, aunque esta afirmación no está por completo errada. Tampoco es totalmente cierta. Yo ya he estado ahí muchas veces. Aunque las reglas me prohíben volver, siempre me las he apañado para retornar gracias a mi ingenio. Los otros tres se quedaron pasmados un instante, hasta que hubieron procesado el tono de la fantasía del robot, y entonces prorrumpieron en risotadas. El pintor se carcajeó tan fuerte que a duras penas consiguió mantenerse sentado. El escritor gritó y golpeó la mesa con la mano. El regocijo crispó el rostro del experto en vinos hasta el punto en que sus ojos desaparecieron bajo los pliegues de grasa. El borracho de la esquina se dio media vuelta impaciente. El robot se unió al jolgorio hasta que las risas fueron apagándose de manera paulatina por mor del agotamiento. El escritor, medio en broma, dijo: «Creo que un obstáculo lógico se interpone en el camino de tu historia. Si alguien regresase de la muerte a la vida, esa persona no habría muerto de verdad. La propia definición de la muerte implica que no hay manera de retornar a la vida». «Permíteme discrepar», replicó el robot. «Para empezar, es ilógico dar por hecho que ni nadie ni nada puede abandonar el reino de la muerte. Es obvio que la propia muerte sí puede». Al ver que el escritor se disponía a replicarle, se apresuró a continuar con su explicación. «Primero, dado que la muerte es soberana de todo lo que es llevado a ese reino, por fuerza a ella también le corresponde estar allí, lo que no es obstáculo para que se marche de allí para venir aquí a llevarnos. Aceptada la verdad de esta premisa, ¿por qué deberíamos dar por descontento que nadie más puede hacer lo mismo? Por ejemplo, una vez yo andaba por allí». El robot prosiguió contando historias estrafalarias que sacaron de quicio a sus oyentes. Sin embargo, como los otros tres no daban en pensar ninguna refutación convincente, tuvieron que aguantar mientras el dolor de cabeza se les iba exacerbando, y sus sonrisas iban siendo reemplazadas poco a poco por expresiones airadas. De pronto, el borracho, que había estado tumbado en el rincón tapado con la capa, se estremeció y abrió los ojos. La sorpresa hizo poner en pie de un salto a los tres hombres sentados alrededor de la mesa. «Maldita sea tu estampa. Mira lo que has conseguido». Antes de que el borracho se hubiese podido levantar, los tres aventureros agarraron su equipaje y se largaron a toda prisa del refugio, y corriendo por el embarrado terreno se adentraron y desaparecieron en el lluvioso horizonte. El hombre de la capa negra se puso de pie y se sacudió el polvo. Mientras se alisaba el atavío, su rostro tornó serio. La mirada que dirigió al robot fue fría como un témpano. La lluvia amainó. Los rayos del sol atravesaron los restos de nubes e iluminaron tres figuras que corrían hacia el final del arco iris. «Ahora ya sé quién eres», dijo el hombre, «pero en estos momentos tengo asuntos más importantes de los que ocuparme». Cuando ya estaba en la puerta se volvió. «Si confías en no volverme a ver porque no estás hecho de carne mortal, más te vale recapacitar. Disfruta el momento. Disfruta todo aquello que caiga en tus manos». De modo que el soldado robot apuró hasta la última gota del vino que quedaba, aunque la bebida le pareció insípida. También se llevó todas las espinas de pescado que quedaban en el plato y se las echó a un gato asilvestrado que había junto al camino. Tras ese encuentro, el robot llevó una vida sin acontecimientos destacables durante una temporada. Para entonces, la mayoría de la gente se había enterado de la existencia de otro artista de las trolas que casi igualaba al propio rey. Para darle otro empujón a su carrera, el robot se decidió buscar aventuras en nuevas tierras. El robot se unió a una flota capitaneada por un explorador de pésima reputación que no estaba del todo bien de la cabeza. El explorador creía que en el corazón de la galaxia existía un enorme agujero negro donde podían encontrarse espléndidos tesoros perdidos. Incluso, solo con los restos que se hallaban esparcidos por la frontera del agujero negro bastaría para que la expedición fuese un éxito. Pero cuando el viaje solo estaba mediado, la flota fue destruida por impactos de asteroides. El náufrago mecánico fue arrojado al vacío infinito del espacio. A pesar de su ingravidez, se las apañó para conservar los ánimos y se dejó arrastrar de aquí para allá por los caóticos campos de gravedad presentes por doquier. El universo era tan grandioso que el robot tuvo un montón de tiempo para mirar a su alrededor. Sin embargo, todo estaba tan oscuro que,
Aparte de los inconmensurables campos estelares, no vislumbraba nada. Solo tras cientos o miles de años a la deriva encontraba algún que otro sistema estelar que se aproximaba por entre las volutas de polvo espacial. Algunos de estos sistemas tenían 3 soles, y algunos soles ya se habían contraído hasta convertirse en frías enanas blancas. En ocasiones, incluso se topaban con entidades artificiales como él mismo, que se desplazaban sin rumbo, restos de alguna flota espacial. Una vez, una bella nebulosa rociforme apareció junto delante de él. El robot la contempló algunos 2 millones de años, emocionado ante la posibilidad de explorar esa maravilla. Sin embargo, a la mitad del camino sucumbió a un ataque momentáneo de avidez y trató de agarrar algo que parecía una batería. Por desgracia, el movimiento alteró su curso justo lo suficiente para que la nebulosa rociforme desapareciera poco a poco de su vista. Solo reapareció 70 millones de años más tarde, pero entonces a su espalda. Y la supuesta batería resultó no ser más que un cenicero extraterrestre. Siguió flotando y flotando a la deriva. ¿Acaso ese errarse en rumbo no tenía fin? El robot se adormiló. Mientras fluctuaba entre conciencia e inconsciencia pensó: al menos el cenicero me servirá de prueba. Cuando regrese, no me hará falta inventar nada. Lo único que tengo que hacer es relatar mis verdaderas experiencias y todo el mundo me considerará el maestro de los cuentos de viejas. Aunque bueno, si estamos hablando de cuentos, ¿para qué necesito pruebas? Incluso en su aturdimiento, no olvidaba las palabras finales del borracho de la capa negra, y apretó el puño alrededor de ese pequeño vestigio que sería el único trofeo de su larga odisea. El robot se durmió y soñó con que una oveja eléctrica con láseres carmesí por cuernos lo embestía, pero sus piernas se negaban a obedecer su orden de escapar. El terror recalentó todos sus circuitos hasta que la oveja chocó contra él con un golpe estrepitoso. El robot abrió los ojos y se encontró sumergido en una pila de agua sucia. Los laterales de la pila eran tan lisos y resbaladizos como las paredes de un pozo, y en sus esfuerzos por salir no pudo encontrar ningún asidero. Justo cuando ya pensaba que se iba a ahogar, agarró algo y se sintió arrastrado fuera del agua y arrojado por los aires. Tras un vuelo vertiginoso, se encontró a la orilla de un río negro. El cielo resplandecía con un brillo iridiscente y por todas partes se veían elevadas montañas. Un gato ataviado con una capa estaba en cuclillas junto al robot, lanzando un sedal al río con aire indiferente. «Siento molestarte, pero ¿dónde estoy?», preguntó el robot, haciéndole una reverencia al animal. Los pliegues de grasa del rostro de Don Gato no revelaron ni rastro de amabilidad. El robot se fijó en el cigarrillo que asomaba bajo los temblorosos bigotes. Era un cigarrillo excepcional, más largo que todos los bigotes del felino colocados uno tras de otro, y es más, llevaba un buen rato encendido, puesto que casi 7/10 partes del mismo se habían transformado en cenizas. La retorcida columna cinericia se mantenía tercamente en su sitio mientras la punta del ascua avanzaba hacia los bigotes del animal. «Ajá, resulta que tengo un cenicero», exclamó el robot. «Si lo necesitas, no te andes con ceremonias». El robot le ofreció respetuosamente su único tesoro. Don Gato se volvió hacia él, y una luz verde brilló en sus pupilas verticales. La alegría fue suavizando paulatinamente su rostro. «Miau». Y así fue como se hicieron amigos. Resultó que Don Gato había perdido su cenicero, y como no quería ensuciar la orilla del río, su única opción era mantenerse en cuclillas moviéndose, cuanto menos mejor. El robot tuvo suerte al rescatarlo de un apuro tan delicado, porque como muestra de gratitud Don Gato accedió a concederle un favor. «Solo quiero regresar a casa», dijo el robot. Don Gato frunció el ceño y le explicó que nadie que hubiese caído en el agujero negro podía ya abandonarlo. Todo el mundo tenía que presentarse en el castillo tarde o temprano, así que lo mejor que podía hacer era aceptar su destino. Sin embargo, el robot insistió en que todavía no había cumplido su misión y que nunca se conformaría con quedarse allí. Por débil que fuese el rayo de esperanza, estaba decidido a no dejarlo escapar. Don Gato suspiró, conmovido por la entrega de la máquina a su cometido. «De acuerdo, te ayudaré. ¿Por qué no buscas a un escapista pictórico que siempre está fumando una pipa? Tengo entendido que ha conseguido escapar de la muerte en múltiples ocasiones».
Tras agradecerle el consejo a Don Gato, el robot continuó su viaje. Todos los paisajes que vio por el camino eran demasiado extraños para poder ser descritos. Siguiendo el curso del río, arribó en un páramo en el que dos ejércitos inmensos se enfrentaban en enardecido combate. El campo de batalla estaba cubierto de cadáveres y extremidades cercenadas. Una patrulla de códigos de barras transdimensionales atrapó al robot. ¿De qué lado estás?, le preguntaron los soldados. Mi lealtad siempre estará del lado de su majestad, el glorioso rey de las trolas. Como la respuesta no le satisfizo, la patrulla encerró al robot en una celda acusado de espía. En la celda contigua había un hombre fumando una pipa. El robot le explicó a quién estaba buscando. «Lo tienes ante tus ojos», dijo el hombre, asintiendo con la cabeza. «Como eres amigo de Don Gato, te ayudaré, siempre que tú consientas en ayudarme a mí. Como ya sabes, aquí la mayoría acude obedientemente al castillo cuando son llamados, puesto que así terminan sus viajes y son liberados para siempre de sus promesas mortales. Sin embargo, un puñado de revoltosos se dedica a jugar al escondite con su majestad la muerte. Para capturarme a mí, la muerte ha pintado un extraño cuadro tras otro y me ha colocado en ellos, con la esperanza de que me quede atrapado en esos edificios. De esmerado diseño, pero imposible construcción. No obstante, yo siempre he logrado escapar, pero sigue sin rendirse. Me gustaría averiguar cuántos cuadros más tiene intención de pintar y durante cuánto tiempo más va a torturar antes de que tenga bastantes». El robot se irguió y, llevándose el puño al pecho, prometió al escapista pictórico una respuesta por mucho que le costase obtenerla. Estupendo. El escapista se desplazó hasta quedar situado junto al robot y con un rápido movimiento le mostró una trampilla oculta a los pies de la máquina. «Vete. Corre». La trampilla conducía a un túnel semejante a un largo tobogán. Cuando por fin salió de él, el robot cayó sobre un montón de paja. Tras ponerse en pie, se encontró en un valle a los pies de unas montañas coronadas de nieve. Un lago tranquilo y cristalino resplandecía como un espejo, y un hombre barbado, con los hombros y brazos desnudos, estaba cortando leña bajo un árbol centenario y altísimo. Cuando el hombre abatió el hacha plenamente concentrado, una astilla cubierta de fragmentos de frases salió volando por los aires y cayó a los pies del robot. El robot le explicó su misión al leñador. «¿Por qué tienes que volver a casa?», preguntó éste. «Tengo que regresar para contar trolas», respondió con sinceridad el robot. «Se trata de un motivo bastante bueno», dijo el hombre, con una sonrisa de oreja a oreja. «Está bien, te ayudaré, siempre que tú consientas en ayudarme a mí. Yo soy un poeta víctima de una maldición, que probablemente se deba a que robé la semilla del lenguaje, gracias a la cual escribí poesías magníficas. Este es mi plan. Mientras el árbol siga creciendo, yo podré trepar por él y la muerte nunca podrá darme alcance». Ambos alzaron la mirada hacia el árbol centenario, cuyo frondoso dosel de ramas desaparecía entre las nubes. El tronco, sin embargo, estaba plagado de nudos y codillos. El paso de una ráfaga de viento desencadenó una lluvia de hojas marchitas. Este árbol antes rebosaba esplendor y vida, pero ahora ha dejado de crecer a causa de alguna enfermedad. Lo que deseo saber es lo siguiente: ¿qué es lo que ha asolado su alma? El robot se irguió y, llevándose el puño al pecho, prometió al poeta una respuesta por mucho que le costase obtenerla. A pesar de no confiar plenamente en el robot, el poeta también se irguió y recitó: «Est semblable au prince des nues, qui hanté la tempête et serrit de l'archer». Como respondiendo a una llamada, un gigantesco alabastro descendió desde los cielos y atrapó al robot entre sus garras. El enorme pájaro se elevó en un santiamén por encima de las montañas de cumbres nevadas y se zambulló en el mar de nubes hendido por los rayos. El robot se sentía un tanto cansado por el largo viaje, pero justo en ese momento un relámpago lo alcanzó de pleno en el pecho y lo recargó de brío y vigor. La sorpresa hizo que el albatros soltase al robot, que cayó del cielo y aterrizó en un barco, en cuya proa había un hombre regordete que bebía mientras el luminoso amanecer se reflejaba en las aguas oscuras y ondulantes del mar. El robot lo saludó, deseándole buena salud, y procedió a explicar su misión. «Eres muy amable», dijo el hombre. «Te ayudaré, siempre que tú consientas en ayudarme a mí. Cada vez que la muerte viene a buscarme, me envalentono nada más echarme una botella entre pecho y espalda. La muerte no puede hacerme nada mientras estoy en ese estado de embriaguez.
Pero una vez la borrachera me abandona, me convierto de nuevo en un ser débil y aterrorizado. Debo saber si existe algún sistema para evitar recuperar la sobriedad. El robot se rió y, llevándose el puño al pecho, prometió al bebedor una respuesta por mucho que le costase obtenerlo. El hombre, alegre como una castañuela, invitó al robot a beber con él. El vino era tan excepcional que incluso su lengua metálica notó que tenía un sabor sin par, aunque él careciese de palabras que le hicieron justicia. Tras unas cuantas rondas, incluso su circunspecto cerebro electrónico se empezó a nublar. El vino era una especie de maravillosa experiencia aniquiladora. Al robot le pareció ver cómo el cuerpo de su compañero se hinchaba y expandía, hasta que el hombre quedó convertido en un gigante. Se vio a sí mismo sentado en el hombro del gigante, a cuyos pies el mar, antes infinito, ahora ya no era más grande que un charco. El gigante agarró al robot y lo lanzó por el aire con un amplio movimiento del brazo. El soldado mecánico fue dando vueltas, volando a una velocidad increíble, hasta que cayó en un cráter volcánico. Un hombre estaba sentado a la orilla de la hirviente lava, absorto en sus pensamientos. El robot se recompuso en cuanto reconoció a la lúgubre figura. «Es un placer volvernos a encontrar», dijo el robot haciendo una reverencia. «Sin embargo, todavía no puedo acompañarte. De hecho, te tengo que pedir que me envíes de vuelta, puesto que estoy en mitad de una misión. Tengo entendido que eres un caballero que se viene a razones. ¿Me escucharás? Lo que pides es imposible. Hablemoslo al menos. A lo mejor puedo ayudarte de algún modo. No existe ningún problema que yo no pueda resolver. No me hace falta la ayuda de nadie. Te pido disculpas. No obstante, creo que sí que existen algunas preguntas a las que ni siquiera tú puedes responder. Pregunta lo que quieras. Conozco a un escapista pictórico que siempre ha sido capaz de evadirse de tus laberínticos cuadros. ¿Sabes cómo lo ha logrado? Aunque ahora mismo desconozca la respuesta, seguro que la averiguaré. Me pica la curiosidad. Si siempre consigue escapar, ¿por qué no dejas de perseguirlo? Si no hubiese cuadros, ¿cómo iban a poder existir los escapistas pictóricos? El robot, tras tanto viaje y tras ver tanto mundo, ahora era capaz de pensar más a conciencia. Después de dar vueltas a esas palabras haciéndolas circular por todos sus circuitos, decidió que su lógica no carecía de fundamento, así que continuó. Tengo un amigo que plantó un árbol de lenguaje, que ahora ha crecido hasta casi alcanzar el cielo, pero que ahora está enfermo, víctima de alguna plaga. ¿Conoces la causa? A lo mejor el árbol sufre de vértigo. ¡Qué maravilla de partir con los auténticos sabios! La mente del robot se había ensanchado incluso más. Una última pregunta. Tengo entendido que la embriaguez hace a la gente sentirse intrépida y sincera. ¿Existe alguna bebida que cause obnubilación permanente? ¿Cómo es que el creador no permite que el borracho sienta el mismo valor y confianza cuando está sobrio? Las sustancias que embriagan a la gente, ¿no son a su vez una creación de esa misma gente? La respuesta vino a confirmar, en esencia, lo que se imaginaba el robot, al que le pareció que ya tenía la situación bastante bien controlada. Si conoces las respuestas a todas las preguntas, ¿por qué no solo se las explicas a mis amigos?, inquirió. Porque salen por pies en cuanto me ven, respondió la muerte con un suspiro, sin darme ninguna oportunidad de explicarles nada. Y además, voy a tener la osadía de sugerir que lo más seguro es que estés disfrutando con esta interminable persecución, dijo precavidamente el robot. Es muy posible que la muerte no tenga amigos. Bueno, respondió la muerte con una cierta melancolía. Si estás dispuesto a transmitirles mis respuestas, te ayudaré. Y es hora de acabar con estos juegos. Cuenta conmigo, dijo el robot, llevándose el puño al pecho. La muerte se le acercó y le apoyó una mano en la espalda. Un fuerte empujón lo lanzó al hirviente magma. Sin embargo, no sufrió daño alguno, sino que tan solo se fundió en la lava, y tras caer a través de las nubes volvió a aterrizar en el barco. El gigante había encogido hasta recuperar su habitual forma regordeta y estaba sentado a la popa de la nave, bebiendo en solitario. ¿Has averiguado la respuesta a mi pregunta? Hay quien dice que no es el vino lo que emborracha a un hombre, sino que el hombre se emborracha a sí mismo. Amigo mío, ¿has tratado de ver este mundo tal y como realmente es cuando estás sereno? Mírate a ti, mirarte a ti mismo, mirar a la muerte. El hombre permaneció en silencio. Eso era algo que nunca, en toda su vida y su muerte, había hecho. Tienes razón.
Dejó la taza y contempló largo rato la estela del barco. Su mente despertó y su mirada se volvió más clara. Las turbulentas y fuertes olas negras parecían ser un reflejo de su alma. Durante un instante, su rechoncho cuerpo se estremeció, como si el hombre quisiera retroceder un paso, pero se obligó a mantenerse firme en su lugar. Sí, lo vio todo con claridad. Comprendió todas sus obligaciones y privilegios. Se dio media vuelta y entró en la cabina del barco. Cuando salió, iba ataviado con una armadura que lo cubría de la cabeza a los pies. «Este es mi regalo para ti», dijo el anciano guerrero, desatando del cinturón su calabaza de peregrino y alargándosela al robot. El viento aulló y el oleaje arreció todavía más. «Viene a por mí. Esta vez le haré frente». Cuando tras aupar el barco, las embravecidas olas lo dejaron caer. El robot salió arrojado por la borda y cayó al mar. La calabaza de peregrino creció hasta sacarlo a flote, como si de un bote salvavidas se tratara. El robot miró por encima del hombro y vio al viejo guerrero de su oxidada armadura plantado como una estatua de bronce en la cubierta barrida por las tempestuosas olas, con la espada preparada. El robot fue navegando a la deriva por el océano en la calabaza de peregrino hasta que, de algún modo, se encontró en un lago rodeado de montañas coronadas de nieve. El poeta, con la barba más crecida, estaba tratando de dar de comer hierba de Moebius a un caballero mecánico a cuerda. ¿Tienes mi respuesta? El robot destapó la calabaza de peregrino y sirvió un trago al poeta. Bébetelo. Luego te sentirás inspirado, pero debes estar convencido de que eso es lo que deseas. El poeta dudó un instante. ¿Por qué no? ¿No es eso lo que deseo? Y luego apuró la taza. El dulce néctar, destilado a partir de la embriosa de los dioses, penetró en el agostado terreno de su corazón y lo alimentó con esperanza, vida y juventud, hasta que la semilla del amor germinó, creció y se convirtió en una impotente parra que se adentró en los cielos luciendo con orgullo capas y capas de exuberantes hojas. El poeta encantado trepó, balanceándose como un gibón, y no tardó en desaparecer de la vista. El robot esperó. Como todos sabemos, era muy paciente, y esperó, y esperó. El poeta regresó por fin. Estaba cubierto de moratones y heridas, y tenía ramitas y hojas enredadas en barba y cabello. Un estremecimiento recorrió todo su cuerpo cuando levantó una rama para mostrársela al robot. El soldado mecánico deseaba preguntarle si había subido hasta lo alto del árbol y qué es lo que allí había visto. ¿Había conseguido alzar el velo que cubría el rostro del mundo? ¿Había hallado la eternidad? No obstante, consiguió contener su lengua metálica porque no quería entristecerlo. «Acepta esta rama como recuerdo», dijo el poeta. Luego ayudó al robot a montar el caballo mecánico y empezó a darle cuerda. Clic, clic, clic. El muelle del resorte se tensó. Cloc, cloc, cloc. Los cascos del caballo golpearon el terreno. «Adiós, amigo. Es la hora de que te vayas. Nos volveremos a ver cuando todo comience de nuevo. Ahora voy a fabricar mi propio ataúd. Así que pase lo que pase, no mires atrás». El poeta soltó las riendas y el caballo a cuerda se alejó a galope, con la alegría resonando en cada uno de sus pasos. El robot respetó los deseos del poeta y no miró atrás. El sonido de un hacha mordiendo la madera se fue desvaneciendo a su espalda, hasta que ya, solo oyó el fragor del huracanado viento. Las dos criaturas mecánicas viajaron por tierras salvajes hasta llegar a una ciudad en ruinas. En una plaza rodeada de muros destrozados y vigas caídas, un numeroso grupo de fieles estaba crucificando a un apóstata. El robot desmontó del caballo y se unió a la caterva de mirones. La víctima estaba atada al crucifijo y en la comisura de la boca tenía una pipa que al robot le resultó familiar. La mirada del hombre era dulce, sin orgullo ni ira. Cuando recorrió a los espectadores con las vistas, sus ojos se detuvieron en el robot. «Vaya, estás aquí. ¿Tienes algo que decirme? Siempre estás huyendo, incapaz de detenerte en ningún mundo. En lo más profundo de tu corazón, ¿no anhelas quedar integrado en un cuadro? A lo mejor estás esperando la obra maestra perfecta de ser tu hogar. O a lo mejor con tus fugas buscas convertirte en el centro de atención de todos, porque en un cuadro es el espacio en blanco lo que atrae la mirada.
Sin embargo, con ello, te estás condenando a ser una sombra informe. Ajá, sí que es inteligente, sí, dijo el pintor con admiración. Ha dado con la raíz de mi desdicha. Debo corresponderle. Bueno, es la hora. Cumpliré con mi deber. Por favor, toma mi pipa y entrégasela como muestra de mi agradecimiento. Este es mi último deseo. Un sacerdote, vestido con una túnica negra, vaciló un instante antes de acercarse al hombre para quitarle la pipa de la boca. Luego se acercó al robot, que pudo ver su pálido rostro. El robot aceptó la pipa sin proferir palabra. La turba empezó a impacientarse y a exigir sangre. Un verdugo sin cabeza balanceó su mazo y hundió unos largos clavos en los huesos del crucificado. Los golpes resonaron con fuerza. Carne rosada y sangre volaron por los aires. La multitud aulló y gritó de un alegre frenesí. El sacerdote de la túnica negra sacó un bloc y se lanzó a dibujar. Sus dedos esbeltos y ágiles deambularon con precisión por la página. En el boceto, la víctima lucía una expresión de aflicción y paz. Todos sus sufrimientos habían llegado a su fin. El gentío se acercó al cuerpo ensangrentado para besarlo y luego se dispersó. «De nuevo quedamos solo tú y yo», señaló el hombre de la túnica negra. Su mirada parecía triste. «He cumplido mi promesa», dijo el robot. «De acuerdo, te enviaré al final. Solo allí puedes encontrar el principio. El resto depende de ti». Le dio la vuelta al bloc y empezó a dibujar en la cara en blanco. El robot no dudaba del honor de la muerte. Esperó con paciencia hasta que su visión comenzó a nublarse. El mundo se fue apagando. Como una hoguera moribunda, todas las formas y colores perdieron su materialidad y lo único que quedó entonces fue el silencio. La sensación le recordó a lo que había tenido cuando iba a la deriva por el espacio, aunque era incluso más pura y de mayor tranquilidad. Probó a darse media vuelta. No había nada que se lo impidiese. Aunque le parecía haber caído sobre algo blando y curvado, la única consecuencia aparente de su presencia y movimientos fue que con su giro se hundió en una depresión más honda en el espacio, o a lo mejor estaba flotando en un lago en el que hasta el más ligero movimiento provocaba un sinfín de ondas. «Deja de revolverte», dijo una voz desde la oscuridad. ¿Qué le había movido a hablar? ¿La compasión o la impaciencia? Siempre educado, el robot se quedó quieto y reflexionó sobre qué hacer a continuación. La voz le resultaba familiar. «¿Majestad?», preguntó. No estaba seguro de si la voz pertenecía al honrado antiguo rey o al desvergonzado nuevo rey. No recibió respuesta. Una vez sus ojos hubieron tenido el tiempo suficiente para adaptarse, el robot notó que un tenue píxel parecía brillar con un pelín más de fuerza que el fondo. Situado a cierta distancia, de no haber sido tan tenaz, jamás se hubiese fijado en él. Sin embargo, ahora que tenía un objetivo al que dirigirse, recuperó el valor. Nadó hacia el píxel y el tejido del espacio ni se avino a su movimiento ni se lo obstaculizó. El píxel brillante se fue aproximando poco a poco. El robot tuvo que hacer un tremendo esfuerzo antes de llegar a tenerlo lo bastante cerca como para que se pusiera de manifiesto que se trataba de una hoguera a punto de consumirse. «No se aconsejaría que no la tocases», dijo la voz desde la oscuridad. «Lo siento, pero tengo que marcharme de aquí». El robot nunca se negaba a conversar con desconocidos. Estaba convencido de que si una situación se explicaba con sinceridad, los demás siempre se iban a mostrar comprensivos y amables. «Estoy al tanto de tu misión», dijo la voz en la oscuridad. «La fidelidad es algo encomiable y de poder. Yo mismo te condecoraría. Pero el último rescoldo está a punto de extinguirse y ya no habrá nada por lo que preocuparse nunca más». Tras unos instantes de reflexión, el robot sacó la rama que había sido el póster regalo del poeta y la utilizó para atizar con cuidado los rescoldos de la hoguera. La última y minúscula lengua de fuego revivió de golpe, alzándose igual que la cobra de un encantador de serpientes, e iluminó una región esférica del espacio. De la oscuridad salió un anciano ornado con una corona, que se daba un aire tanto al antiguo rey de joven como al nuevo rey de viejo. «Vaya», dijo el hombre entrecerrando los ojos ante el fulgor de la hoguera, «me parece que sí que estás empeñado». «Sí». «¿Por qué ansias tanto regresar a casa? Ningún otro lugar te va a proporcionar la paz eterna que puedes encontrar aquí. Nunca renunciaré, incluso si solo existe un rayo de esperanza. Resulta conmovedor. No actúas pensando tan solo en ti mismo, y eso es de admirar». «De acuerdo, déjame hacerte unas preguntas. Si tus respuestas me agradan, te ayudaré». «Responderé con sinceridad», dijo el robot, llevándose el puño al pecho.
Cuando yo era un joven gobernante, pensaba que la honradez circunspecta era la cumbre de la virtud. Recompensaba a quienes trabajaban duro y trataba de reformar a quienes se desviaban del camino recto. De este modo protegía a mis súbditos de posibles pecadillos, y sus corazones estaban libres de preocupaciones. Sin embargo, no sería correcto afirmar que mi reinado de aquella época era el paraíso en la tierra. Al ir madurando comencé a comprender mejor a frívolos e irresponsables, y fui volviéndome más indulgente con desatinados e irrespetuosos. La gente empezó a vivir más relajada y feliz, pero esto acarreó la corrupción moral. Como observador ecuánime, dime, entre circunspección y desatino, ¿qué es más merecedor de ser fomentado? Entre el héroe y el payaso, ¿quién resulta más afable? Majestad, mi opinión es que al destino siempre le ha encantado engendrar gemelos. Cualquier persona que pueda mencionar es su propio gemelo. Ajá, qué respuesta tan interesante. Veo que no solo cuentas con un puñado de circuitos impresos. El anciano sonrió. Así es, en mi cerebro electrónico entró un poco de agua, explicó el robot dispuesto a confesar toda la verdad, con lo que electrones negativos ajenos a mí penetraron en mis trastornados pensamientos. Pasemos ahora a mi segunda pregunta. Un ser humano es un cúmulo de contradicciones. Podemos sacrificarnos como si fuéramos ángeles, pero también podemos dedicar nuestra vida a perjudicar a los demás como si fuéramos demonios. Dime, ¿qué es más fuerte, el amor o el odio? Vengo observando que todos los seres efímeros anhelan poder ser fieles a algo más duradero. Esa es la única manera que tenemos de perder el miedo, sin que importe a quién juremos lealtad. Muy bien, dijo el anciano acariciándose la blanca barba. Ahora incluso me caes mejor. Una última pregunta, que debes pensar bien antes de contestar. Es muy importante. Emplearé todos y cada uno de los módulos del cálculo de mi cuerpo, declaró el robot con solemnidad. Excelente, entonces déjame preguntarte. ¿Crees que puedes desempeñar tu cometido? Si regresas a casa, ¿de veras serás considerado como un maestro de las trolas sin precedentes, sin par, incomparable, sin parangón, sin igual, irreemplazable, inimitable, que hará historia y dejará en ridículo al futuro? Tal como había prometido, el robot invocó 256 rutinas distintas de verificación y ejecutó 97.000 millones de operaciones. Tras agotar hasta casi su última gota de energía, respondió: Sí, Majestad. El anciano asintió con la cabeza pausadamente. Está claro que este es un momento muy serio y solemne, así que no te pediré que me pruebes tu valía con alguna historia que sirva de distracción, pero a lo mejor podrías explicarme tu punto de vista sobre el arte de contar trolas, y así podré formarme un juicio sobre si tu confianza está justificada. Tras haber dedicado casi toda su vida a esta tarea, el robot se lanzó a responder sin dilación. Creo que los cuentos de viejas agradan tanto al narrador como al oyente. Esto es en parte debido a que el súbito brillo de la verdad puede herir los sentimientos humanos e infundir miedo en el corazón del común de los mortales. Es por tanto necesario disfrazarla metamorfoseándola en historias ridículas que puedan así ir calando en los temperamentos frágiles y suspicaces. Aunque estas mentes torpes no puedan extraer las verdades provechosas allí escondidas, al menos el instrumento así desafilado no las dañará en exceso. El ceño del anciano, que se había relajado una pizca, volvió a fruncirse. No estaba del todo satisfecho. Ahora bien, continuó el robot, tras muchos años de experiencia mundana, creo que los cuentos de viejas no complacen simplemente por el propio salto hacia el infinito de la imaginación. Es lo mismo que pasa con el deseo de volar de la humanidad. El propio placer ya constituye motivo suficiente. No se requieren otras justificaciones. Una sonrisa de alivio arrugó el rostro del anciano. Esa sí que es una buena respuesta, dijo, y sacó un lápiz con forma de espada de la manga. Cuando estuve entre los mortales, esgrimí esto para conquistar el mundo y levantar mi reino. Aquí, en el país de la muerte, lo he utilizado para borrar la luz y hacer que todo quedase atrapado en la oscuridad. Ahora te lo entrego a ti, con la esperanza de que le encuentres un buen uso. Venga, el futuro está a punto de apagarse y todo se sumirá en el sueño. La rama que el robot había añadido se había convertido en cenizas. Desde no muy lejos, llegó el eco de unos pasos apagados y sordos. No dispones de mucho tiempo, dijo el hombre, cuya sonrisa se fue desvaneciendo según se atenuaba la luz. ¿Me acompañarás?, preguntó el robot, apretando con fuerza el lápiz. Yo soy un esclavo cuyo lugar para toda la eternidad es este. Vete ya y acuérdate de que no te ayudo porque sea partícipe de algún plan o complicada conspiración, sino tan solo por el deseo de ver la mirada de derrota en su rostro. Con una única vez me daría por satisfecho. Entre los rescoldos solo quedaban unas pocas chispas moribundas, las justas
para iluminar la barba blanca que tenía la forma de la curva de una sonrisa, y luego nada, salvo obscuridad. Sin perder ni un instante, el robot sacó la pipa. Cuando antes había hurgado en busca de la rama del poeta, había descubierto que estaba hecha de goma de borrar. Pasó la pipa por la oscuridad y un arco de luz rasgó el caos pigmenio. El ruido de pasos se detuvo un momento antes de redoblarse, cuando el invencible cazador echó a correr hacia él. El robot flotó con todas sus fuerzas hasta conseguir borrar un círculo en la oscuridad lo suficientemente grande para colarse por él. Esto lo había calculado antes y era el resultado de la operación número 97.466.000. Cayó por el agujero y aterrizó sobre un terreno embarrado, y de inmediato se giró para pintar el orificio con el lápiz. A la débil luz del agujero, el robot vislumbró la pálida mano de la muerte alargándose hacia el portal entre los dos mundos. Por suerte, ya había dibujado una X de extremo a extremo de la abertura, que le impidió atravesarla. El robot se afanó pintando los 4 cuadrantes. Al principio, los trazos del lápiz eran precipitados y desiguales, y todavía se oían los suspiros de la muerte al otro lado. Cuando a la postre se convenció de que el peligro había pasado, empezó a rellenar uniforme, paciente y meticulosamente hasta el último milímetro del espacio, asegurándose de que no quedase ni un solo píxel sin cubrir. Coloreó hasta que el lápiz no fue más que un cabo inasible de tan diminuto que era. Tras una segunda comprobación para asegurarse de que el agujero estaba bien sellado, se relajó y cayó dormido. Cuando el niño despertó le dolía todo el cuerpo. Se descubrió recostado contra la gruesa raíz de un árbol y rodeado de barro. Al cabo se acordó de que había caído en un profundo hoyo del terreno. Encima de él, el cielo tenía una forma irregular, y un puñado de individuos se inclinaba sobre el borde del agujero, mirando hacia el fondo. Se oían las voces de otras personas más preocupadas que discutían sobre cómo rescatarlo. Un bicho le estaba trepando por la nuca. El niño lo cogió con cuidado y contempló cómo las diminutas patitas se retorcían sobre la palma de su mano. Las tripas le sonaron de hambre. Todo era tan nuevo, tan interesante. Le apetecía darse un festín como premio por todo lo que había pasado esa tarde. Después de llenarse el estómago, el siguiente asunto en el orden del día sería deleitar a sus oyentes con sus aventuras, incluso sin tomarse licencias poéticas. Estaban convencidos de que jamás habrían oído historias tan extrañas. Los adultos siempre piensan que son listísimos y que lo saben todo. Nunca se van a tomar en serio lo que cuente un niño. Dirán que me lo he inventado todo. Pero ¿qué más da? Algún día descubrirán que estoy contando la verdad.